Bueno, buenos días. En esta presentación vamos a mostrar el avance del proyecto de la materia de análisis exploratorio de datos con la temática de evaluar un dataset de las evaluaciones agropecuarias municipales que se hacen a nivel nacional del 2019 al 2023. Este dataset es un dataset de recolección de información respecto al área, la producción y el rendimiento de la actividad agropecuaria municipal en Colombia. Estos datos fueron subidos el 4 de mayo del 2022. La última actualización de los datos fue el 16 de julio y el número de visitas registradas es 8.155. El propietario de los datos es la UPRA, que es la Unidad de Planificación de Tierras Rurales, Adecuación de Tierras y Usos Agropecuarios, y ellos mismos fueron los que suministraron los datos a la página de datos abiertos de Colombia. En cuanto a la base de datos utilizada, esta es la lista de las variables presentadas en ese dataset, donde tenemos el código del departamento, es un código registrado por el DANE, el más conocido como el Divípola, el departamento en categorías por nombres, el código del DANE de cada municipio del mismo Divípola, que es un código en formato texto, el municipio, el grupo de cultivo, que sería la clasificación de especie cultivada, el subgrupo, que es el subgrupo de la clasificación de la especie, el cultivo, como tal el nombre del cultivo seleccionado, evaluado, la desagregación del cultivo, el año de referencia donde se hizo la evaluación, el periodo de siembra, año y semestre para los cultivos que son transitorios y solo el año para los cultivos que son permanentes, el área sembrada en hectáreas, el área cosechada en hectáreas. Esa área cosechada es de las siembras realizadas en el periodo de referencia, la producción en toneladas de las siembras realizadas en el periodo de referencia, rendimiento, que sería producción por área cosechada de acuerdo a cada cultivo, y el ciclo de cultivo transitorio permanente. En esta parte tenemos cómo clasificamos algunas de las variables, no todas, y empezaríamos con algunas nominales como el departamento, que contiene los nombres de cada uno, el nombre de los municipios, el nombre de los cultivos, el ciclo de cultivo, el estado físico del cultivo, y en la parte de los ordinales tendríamos el periodo del año, el primer periodo, el segundo periodo, dependiendo si es un cultivo transitorio o es un cultivo permanente. En cuanto a las variables discretas, tendríamos el año contadas como caso especial, ya que se contarían valores de cada año. No habría 1975, 1975.3, sino serían solo 1975, 1972. En este caso, como del 2019 al 2023, solo tendríamos 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Y para las variables continuas tendríamos área sembrada, producción en toneladas y rendimiento. Bueno, para la descripción de las variables y los gráficos, agrupamos algunas pares de categorías. Por ejemplo, acá tenemos el área sembrada total y la categoría de ciclo cultivo, si es permanente o transitorio, donde vemos que claramente los cultivos transitorios abarcan una mayor cantidad de área sembrada total. En cuanto a esto, la parte descriptiva, tendríamos el número de datos que pertenecen a los ciclos de cultivo permanente y transitorio, cuál es la media de esa área que se tiene, cuál es la mediana, el máximo y el mínimo, el rango de estos datos es muy similar, la variabilidad es mayor en cuanto a varianza y desviación estándar, es mayor en los ciclos de cultivos permanentes
y la simetría son simétricas, son asimétricas hacia la derecha y son leptocúrticas, es decir, que se agrupan los datos hacia el centro de la distribución. Para la producción total por grupo de cultivo en cada año, tenemos unos gráficos de barras de cada uno de los grupos de cultivos: cereales, condimentos, cultivos tropicales, frutales, hortalizas. Y en el eje Y tendríamos la producción total. Para cada una de esas categorías tendríamos producción total en cada uno de los años. Y en cuanto a la parte descriptiva, tendríamos cereales, cada uno de los grupos de cultivo, la media, que al parecer la media es la mayor producción total, es de frutales en toneladas. La mediana, igualmente, el mayor valor es de los frutales y el menor de los cultivos para condimentos. Tendríamos mínimos, máximos, los rangos de cada una de las variables y cuál sería la variabilidad, donde observamos que los datos con mayor variabilidad son los frutales. Y en cuanto a la asimetría, tendríamos tanto grupos asimétricos positivos como asimétricos negativos. Ninguno sería simétrico. Y en cuanto a la cortosis, todos son leptocúrticos, o sea, la mayoría de los datos se agrupa hacia el centro de los datos. En cuanto a la variable de rendimiento promedio por cultivo, tenemos un gráfico de líneas donde me muestra el comportamiento de cada uno de esos cultivos, como es el comportamiento de los cultivos a modo general en grandes grupos. Por ejemplo, los cereales, el comportamiento podría decirse que ha disminuido entre el 2019 y el 2023, junto con las oleaginosas. Bueno, esos son valores muy bajos respecto, por ejemplo, a los frutales y a los cultivos tropicales, que tienen un rendimiento mayor por toneladas por hectárea, ¿no? Claramente por el tipo de categoría que representan los frutales, va a ser muy diferencial a lo que representan las hortalizas, las oleaginosas, ¿no? Esta parte, la descriptiva, en cuanto a esos grupos de cultivo, observamos, por ejemplo, que la media, el mayor promedio de ese valor está, está en las hortalizas de rendimiento de toneladas por hectárea. La mediana, se observa que igualmente las hortalizas tienen esa mayor mediana. En cuanto a mínimos y máximos rangos, los podemos observar en las tablas. La variabilidad de los datos, se observa mayor variabilidad en lo que son cultivos tropicales tradicionales y hortalizas. Y en cuanto a la asimetría, lo que son cereales, cultivos para condimentos y cultivos tropicales tradicionales son simétricas a la derecha, tienen curvas simétricas a la derecha con valores positivos y curvas asimétricas a la izquierda, lo que son frutales, hortalizas, leguminosas, oleaginosas y raíces y tubérculos. En cuanto a la cortosis, todos muestran un comportamiento leptocúrtico con agrupación de los datos hacia el centro de los datos. En el estado físico del cultivo por ciclo tendríamos ciclo permanente y ciclo transitorio, y en el eje Y el número de registros acumulado. Entonces este gráfico mostraría cuál es la proporción gráfica de lo que son el estado los tipos de cultivo en estado fresco, en estado grano, en fibras, en caña verde, en algodón, en grano seco, en padio cáscara. Acá este gráfico es muy general, abarca todos los tipos de estado físico de los cultivos, y tendría uno que entrar a hacer un análisis más detallado, por ejemplo, en cuanto a fresco,
qué categoría de frutos pertenece a contiene esa cualidad del estado físico en fresco, que posiblemente sean pues los frutales los que mayor área abarcan, ¿no? Pero también es importante ver esa cantidad de grano seco que podría verse en los cultivos transitorios y en los cultivos permanentes. Para este tipo de variables realizamos una tabla donde me genera el tipo del ciclo de cultivo, el estado físico de ese ciclo de cultivo en cada categoría y la frecuencia con la que se encuentran esas categorías en cada grupo. ¿Cuál es el total del ciclo de cultivo? O sea, la sumatoria de todos los que pertenecen a ese ciclo de cultivo, y qué porcentaje representa ese estado físico del cultivo en ese ciclo de cultivo. Entonces, por ejemplo, para aceite crudo representa el 1.53% del total de estados físicos del cultivo que pertenece al aceite crudo en un ciclo de cultivo permanente. Y, por ejemplo, en fresco representa el 77.09% al total del ciclo de cultivo de permanentes. Para el caso de ciclos de cultivo transitorios, estaría en fresco como el valor más alto en porcentaje que aporta a esa categoría de ciclo de cultivo, y el valor más bajo que sería el estado físico de algodón semilla en el ciclo de cultivo transitorio. Esto es muy diciente también a lo que se observa en la gráfica anterior. Y para el área sembrada en el tiempo por años, se hace una suma total del área total evaluada para esos ciclos de cultivo, para esos cultivos en cada año secuencialmente, desde el 2019 hasta el 2023, viendo que hay aproximadamente 2 millones de hectáreas totales en cada uno, bueno, como máximo en cada uno de esos años. Bueno, para el caso del conteo de cultivos por departamento, está el número de cultivos que se encontró en cada uno de esos departamentos, y se observa, por ejemplo, que Nariño, Boyacá y Cundinamarca son los 3 departamentos con mayor número de cultivos, es decir, mayor diversidad. Para esta variable tenemos una mediana de 64, una media de 64, una mediana de 60, los valores mínimos y máximos de 15 y 122, y la variabilidad de estos datos es muy alta. Vemos una varianza de 984, una desviación estándar de 30, valores de asimetría, es decir, asimétricos hacia la derecha de 0.33, y una kurtosis, es decir, que los datos tienen una distribución leptocúrtica.